Yo soy vallecaucano, yo nací y crecí en Buga. Mi infancia fue en una finca con una casa enorme, con unos árboles espectaculares y para un niño, digamos, como vivir en ese entorno era pues muy bonito, ¿no? Y en un entorno, digamos, muy rodeado de naturaleza. Mi familia, sin proponérselo, y mi mamá en particular, cultivó mucho ese gusto por la naturaleza. Mi mamá tenía un álbum enorme, lleno de láminas de animales, y ella me leía eso. Y claro, a mí eso me encantaba. A mí siempre me gustaron mucho los animales y las plantas. Y yo recuerdo que en alguna oportunidad, un tío una vez le dijo a mi mamá: Lucía, Luis Miguel tan pequeñito, ¿sabe leer? Y no, yo no sabía leer. Lo que pasaba es que me sabía de memoria cada cosita que me había leído mi mamá. Entonces yo sabía la historia de cada uno de esos animales, pues de memoria. Y yo creo que de ahí también nació no solamente mi interés por la naturaleza, sino también por estudiar. Pues mi familia paterna es de Buga, una familia de médicos, y mi abuelo, que era médico, le encantaban las orquídeas. Y ese gusto por las orquídeas, por supuesto, lo aprendieron mis tíos, especialmente mis tías. Y cuando yo era un niño pequeño, era una conversación muy común de un niño hablando con sus tías, ellas mostrándome los epidendrum, los oncidium, las catleyas. Y en mi familia paterna también había científicos, que eso es inusual para la mayoría de los niños en Colombia, pero en mi casa había historias fantásticas de personas de la vida real que eran investigadores, exploradores. Yo creo que yo nunca pensé en ser algo distinto a ser biólogo. Y efectivamente, yo solamente me presenté a estudiar biología aquí en la Javeriana y en la Universidad del Valle. Y un poco fortuitamente entré a estudiar a la Javeriana porque, claro, con los paros de las universidades públicas, yo entré a estudiar a la Universidad Javeriana y en la Universidad del Valle ni siquiera habían salido los resultados. Entonces fue maravilloso, como te digo, fortuito, pero fue una excelente oportunidad haber estudiado en la Javeriana, digamos, por el relacionamiento, esas oportunidades de relacionamiento que implicó. Para mí, Bogotá era una ciudad conocida, porque como yo tenía familia en Bogotá, entonces yo también venía con frecuencia pues a pasar vacaciones acá. Entonces Bogotá no me resultaba desconocida, pero una cosa es venir de vacaciones y otra es vivir en Bogotá. Y pues eran los años 80, digamos, en una época súper colorida, los colores de los 80, las pintas de los 80 y también como las inquietudes sociales de los 80, ¿no? Que fueron muy turbulentos socialmente. Nosotros teníamos un grupo ecológico que se llamaba GEA y yo creo que fue súper importante como formación, la formación con los compañeros. Sí, digamos, hoy en día eso se llamaría como un semillero de investigación, pero a diferencia de un semillero de investigación no había un profesor, éramos nosotros mismos. Y esa formación entre nosotros mismos fue determinante en lo que hacemos hoy en día y fue algo súper enriquecedor. Alguna vez que estaba en una charla, en una conferencia de un investigador, en la fila de adelante del auditorio había alguien que tenía un libro de aves. Y yo esperé a esa persona y le dije: ay, por favor, muéstreme ese libro. ¿Qué es? Y era un libro de las aves de Catíos. Catíos es un parque nacional que queda en la frontera con Panamá. Por supuesto, dejé de comer onces durante un buen tiempo para comprarme mi libro y fue una revelación porque era una guía de campo en donde estaban ilustradas las especies, obviamente, de las selvas del Chocó. Pero maravillosamente fue mi primera guía de aves para identificar aves en Bogotá y logré identificar unas pocas con esa guía porque son aves migratorias que pasan por el Chocó en ruta hacia el interior del país y pues se encontraban en el campus de la universidad. Yo también fui miembro fundador de una ONG
que se llamó Herencia Verde, Fundación Herencia Verde. Y ese grupo originalmente era de estudiantes y jóvenes recién egresados y compartíamos estos intereses por la conservación de la naturaleza. Yo me interesé mucho por investigar cuáles eran los requerimientos de las especies de aves amenazadas de la región y mi primer trabajo fue hacer investigación en aves, haciendo investigación sobre qué tipo de ecosistema, de bosque requerían diferentes especies de aves amenazadas. Yo tenía clarísimo que yo quería ser investigador y pues tener una formación de pregrado en biología era bueno, pero era insuficiente. Y me presenté a hacer increíblemente, también lo que es la inexperiencia, ¿no? Uno debe presentarse a muchas universidades para ver si pasa en alguna. Y además yo no solamente necesitaba pasar, sino necesitaba que me dieran una beca, porque yo no tenía, evidentemente, con qué cubrir estudios ni mantenimiento en Estados Unidos. Y efectivamente me presenté. Después supe que nos presentamos 70 candidatos y yo pasé y me dieron la única beca que había para estudiar biología de la conservación ahí en la Universidad de Missouri. Y estando allí me di cuenta que realmente si yo quería ser investigador, lo más indicado era hacer un doctorado y me presenté para hacer estudios de doctorado allí y también me aceptaron y obtuve una beca. El Humboldt se creó cuando yo estaba haciendo mis estudios de doctorado y fue como wow, porque llegó un grupo de investigadores realmente muy visionarios y el Humboldt tenía 4 programas de investigación y cuando yo llegué era un momento muy interesante porque el instituto había recibido financiación del Fondo Ambiental Mundial, eso se llama el GEF, el Global Environmental Facility, para diseñar un proyecto bastante grande de conservación y uso sostenible de la biodiversidad en los Andes. Y, fue una oportunidad maravillosa porque realmente cuando ocurre que uno tenga millones de dólares disponibles para hacer investigación, eso no pasa mucho. Y para hacer investigación en biología de la conservación en Colombia, menos. Entonces fue una oportunidad fantástica. Yo, conocí a Pacho. Pacho, el decano de la facultad, era miembro de la junta directiva del Instituto Humboldt desde que se creó el Instituto Humboldt. Y un día le pedí cita a Pacho. Entonces, Luis Miguel, bienvenido. Pacho es una persona maravillosa. Y pues me recibió en su oficina y me dijo, Luis Miguel, qué gusto tenerte aquí. ¿A qué debo que me estés visitando? Y yo le dije, pues Pacho, mira, me voy a ir del Instituto Humboldt, pero además me quiero venir para acá. ¿Tú me recibes? Y Pacho me dijo, con los brazos abiertos. Y yo entré a la universidad como un profesor temporal. Yo fui decano de la facultad 6 años. Fue súper interesante el trabajo en la decanatura por varias razones. Ya lo he mencionado, por la naturaleza interdisciplinaria, pero además porque la facultad estaba como en un momento de florecer. Y los fundadores de la facultad, que habían sido muy visionarios, entre ellos Pacho se había propuesto tener un doctorado en estudios ambientales y rurales. Y yo, recién llegado a la facultad, a mí me parecía una locura. Pero ahí estaba precisamente la visión de Pacho, y era que había que hacerla. Había que ir atrayendo a la facultad, y gracias a eso, la facultad es tan significativa académicamente, gracias a esa visión de traer profesores brillantes. Entonces, tuvimos la oportunidad en esa época de crear el programa de doctorado y también la maestría en conservación y uso de biodiversidad. Cuando se creó la Vicerrectoría de Investigación, se creó dividiendo la Vicerrectoría Académica en 3 vicerrectorías. La Vicerrectoría Académica, la de Investigación y la de Extensión. Y sin yo saberlo, me habían propuesto para ser vicerrector de investigación. Los vicerrectores los nombra el provincial. Y yo fui a entrevista con el padre de Rum
Y estuvimos hablando de la vicerrectoría, de la visión que yo tendría si era vicerrector. Y yo le dije, padre, mire, si usted me nombra vicerrector, yo lo hago, pero por favor no me vaya a nombrar vicerrector, porque yo estoy empezando en la dirección de esta maestría, ha sido una apuesta grande y, y es demasiado pronto. Entonces, por favor, no me vaya a nombrar. Y efectivamente no lo hizo. Pero Consuelo estuvo en la vicerrectoría solo un periodo. Estuvo 3 años y medio. Entonces, ella anunció su retiro con suficiente tiempo para hacer una búsqueda, etcétera. Y en este proceso de consulta sí me enteré que había personas que me querían postular como candidato. Y efectivamente me llamó a entrevista el padre Carlos Eduardo Correa, que era en ese momento el provincial, y yo sí aceptaría el reto, pero hay algo que para mí es muy importante. Y es que yo, sea como sea, quiero seguir haciendo investigación. ¿Sí? Entonces, un vicerrector de investigación debe hacer investigación. Yo venía haciendo una investigación que es una investigación colaborativa, que es la evaluación de riesgo de extinción de los aves de Colombia, y eso se publica en un tipo de documento que se llaman libros rojos. Y nosotros habíamos publicado el primer libro rojo cuando yo estaba en la facultad, pero se había quedado entre el tintero finalizar la investigación con el segundo volumen, que fue algo que terminé en la vicerrectoría. Esto es una investigación hecha con 145 autores, que debe quedar escrito como una sola persona, con un trabajo maravilloso con la editorial Javeriana, que hizo realmente una obra muy bella que le llega a la gente. Y nosotros nos postulamos como grupo de investigadores a los premios de la Fundación Alejandro Ángel Escobar, que es el premio más importante para la investigación en Colombia. Y uno de ellos es en Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, que fue el que ganamos nosotros con los libros rojos. Fue una experiencia maravillosa porque la Vicerrectoría de Investigación tiene un equipo humano realmente extraordinario. Y sin falsas modestias transformamos la investigación en la universidad. Y tal vez ustedes hayan visto que en los últimos años, no recuerdo si 5 o 6 años, la universidad ha sido consistentemente la mejor universidad en el país como resultado de los resultados de investigación. Digamos, lo que ha posicionado a la universidad en ese lugar es la influencia intelectual de la investigación de los investigadores javerianos. O sea, la universidad es la universidad más citada en Colombia. A mí me parece que una cosa tremendamente importante en una universidad que tiene la universidad es que puede haber diversas maneras de pensar. Eso es muy valioso. Realmente en la universidad puede haber pensamiento divergente. O sea, no todos tenemos que pensar en la misma dirección. Y eso es muy importante en la sociedad. El poder tener diferentes maneras de pensar, en ver las cosas de diferente manera. Incluso en ocasiones expresar opiniones contrapuestas, aceptando que todos los seres humanos son seres dignos y que merecen y necesitan respeto. Yo creo que eso es tal vez de las cosas más valiosas que tiene la universidad. Yo soy un muy buen formador de equipos. Sí, yo tengo un talento para hacer equipos de trabajo. Y es algo que he hecho tanto como administrativo, en los cargos directivos en los que he estado, como en las investigaciones que he desarrollado, que son esencialmente investigaciones colaborativas. Entonces, de esa manera le he aportado a la universidad no solamente desde la generación de nuevo conocimiento, sino desde la constitución u optimización de equipos de trabajo en la universidad. En esta
carrera de profesor uno tiene la posibilidad de contribuir al país como desde diferentes papeles, ¿no? Desde la formación de estudiantes, desde la generación de nuevo conocimiento a través de la investigación, pero también a través de la gestión. Sé que he hablado mucho de Pacho en esta entrevista, pero porque es una persona maravillosa, pero me acuerdo muchísimo que en mi primer día de trabajo, como profesor en la universidad, pues yo fui a saludarlo. Obvio que iba a saludar a Pacho. Y me dijo, Luis Miguel, siéntate. Y me dijo, mira Luis Miguel, tu responsabilidad en la universidad es ser feliz, pero ser feliz en el sentido aristotélico, es decir, desarrollando a plenitud tu potencial. Y yo creo que he sido feliz. No sé si he desarrollado a plenitud mi potencial, pero sí lo he hecho con mucho entusiasmo. Y, como lo dije hace un rato, es como una buena razón para vivir la vida. Así como que lo que uno hace vale la pena para la sociedad y, en mi caso, para la naturaleza también.